abramos nuestro corazón para que Dios nos hable. Señor, te damos muchas gracias una vez más por este día tan hermoso que tú has dispuesto para nuestra vida. En él, Dios mío, tenemos el privilegio y la oportunidad de ver a nuestros hermanos, de abrazarlos, de saludarlos y de ser bendecidos, Dios mío, a través de ellos. Pero también tenemos la gran oportunidad de recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Esa palabra que es poderosa, que es capaz, Dios mío, de suplir para todas las necesidades del corazón humano. Es capaz, Dios mío, de sembrar una vida superior a la nuestra. Una vida que va mucho más allá de las circunstancias. Una vida sobrenatural, la vida de tu Hijo Jesús. Por ello te damos gracias y te damos gloria. Amén. Hermano, no olvidemos, estamos en una serie de enseñanzas muy importante. El título de nuestra serie se titula ¿Somos una iglesia libre o domesticada? Y estamos aprendiendo que un creyente que vive desde lo viejo, su fe está domesticada. Porque le va a servir solo para adoptar un nuevo credo y para practicar rutinas religiosas sin transformar su vida. Eso es una vida domesticada. Así que para poder vivir en la libertad que Cristo ya nos dio en la cruz, es necesario un ingrediente sumamente importante: renovar la mente. Si no se renueva mente, nuestra fe va a ser una fe domesticada. El domingo pasado tuvimos una enseñanza titulada ¿Quién nos ha venido dando forma? Una enseñanza muy importante, muy práctica, porque habla de cosas reales, de lo que estamos viviendo cotidianamente. La enseñanza anterior la podemos escuchar por nuestros canales de YouTube y Spotify. Hazlo y no pierdas el hilo de qué es lo que estamos aprendiendo. El día de hoy la enseñanza que vamos a tener es la segunda fase de esta serie de enseñanzas. Y estamos en esta fase, el enfoque es formación. La primera fase tenía que ver con identidad, con lo que nosotros nos identificamos, con lo que pensamos de nosotros mismos, con lo que creemos de nosotros mismos. Y esta segunda fase tiene que ver con formación. Es decir, hoy somos lo que somos porque algo en el pasado nos ha venido formando de esta manera y somos el resultado de todo ese proceso de formación que hemos tenido. Y a veces nosotros ignoramos justo todo ese proceso que ha pasado porque ha sido inconsciente. Se ha venido estableciendo en nosotros una personalidad, pero no entendemos cómo. Simplemente estamos hoy obteniendo el resultado de esa forma de ser. Y esta segunda fase de nuestra enseñanza enfoca en formación. Y la enseñanza del día de hoy se titula de esta forma: formados por el sistema, pero llamados a una vida nueva. Amén. Y la vamos a estudiar como en otras ocasiones, con 3 puntos importantes. El primer punto es libres en Cristo, pero aún pensamos como esclavos. Punto 2, nacidos del Espíritu, pero educados, formados por el sistema. Punto 3, salvos por gracia, llamados a vivir transformados. Amén. Y para entrar en tema, digo lo siguiente. Hoy vamos a descubrir más sobre quién gobierna nuestra manera de pensar, porque muchos de nosotros creemos sinceramente en Cristo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que todos creemos en Cristo? ¿Verdad que todos cantamos, todos oramos con fervor, con entendiendo que lo hacemos para Dios? Todos escuchamos la palabra, todos decimos amén. Pero durante la semana volvemos a pensar y a decidir y a reaccionar exactamente igual que el sistema. Es como si dentro de nosotros existieran 2 versiones de nuestra persona: la del domingo y la de la semana. Somos híbridos. Creyentes el domingo
Y somos otra persona en la semana, con comportamientos que son definidos por las presiones de la vida, por la rutina, por nuestros propios temores, por el miedo, por la prisa, por la comparación, por la búsqueda del dinero, por la cultura, por las expectativas de la vida, del mundo sobre nosotros, de nuestra familia, lo que otros piensan y nos están viendo, y todo eso define que nosotros en la semana nos comportemos de un modo. Y venimos el domingo y es bien fácil aquí comportarnos. Vamos a entender más sobre este concepto el día de hoy. Si Cristo es nuestro Salvador, entonces ¿por qué el sistema sigue siendo nuestro maestro y quien determina nuestro comportamiento? Porque una cosa, hermanos, es creer en Jesús y otra cosa es pensar como Él. Muy importante. Si no renovamos nuestra mente, hermanos, vamos a poder tener una fe real, pero nuestra vida va a seguir siendo dirigida por los patrones del pasado, por los patrones de siempre. Así es que necesitamos entender que esto éramos antes, pero ya no lo somos. Ya no lo somos. Y menos para lo que estamos llamados a vivir. Así es que vamos a considerar el primer punto de nuestra enseñanza. Libres en Cristo, pero aún pensamos como esclavos. Nadie pone en duda que Cristo ya nos dio libertad, ¿verdad? Te pregunto, ¿eres libre en Cristo en la cruz? Una parte de nosotros dice, sí, amén. Pero siendo muy honestos, hay otra parte dentro de nosotros que está en juicio esa parte. Porque ese es un caos que hay humanamente en el creyente. Porque cree una cosa, pero vive diferente. Entonces, nadie de nosotros pone en duda que ya Cristo nos dio libertad. Porque podemos ser creyentes sinceros en Jesucristo, pero al mismo tiempo seguir tomando decisiones desde el miedo, desde nuestras inseguridades. Podemos seguir nosotros viviendo desde la prisa del mundo, desde los conflictos que vivimos en el mundo, y vamos respondiendo conforme a todo eso. Vivimos según la lógica del sistema. Y aquí está el problema. Jesús puede ser nuestro Salvador, pero si no reprogramamos la mentalidad que recibimos del sistema de este mundo, será esa justa mentalidad la que nos va a gobernar en nuestra vida diaria. Por eso la insistencia, renovemos nuestra mentalidad para que podamos conocer las bondades de Dios. Y no es porque nuestra fe falle. Es porque nosotros no hemos aprendido a colocar nuestra forma de pensar bajo su gobierno. Algo que debemos hacer todos los días. Y más en esos momentos de provocación. Y lo más fuerte aquí, hermanos, es que vivimos como esquizofrénicos espirituales. Ya no somos esclavos, pero vivimos como si no supiéramos que ya somos libres. Seguimos viviendo esclavos de nuestros patrones y nuestros hábitos del pasado. Y ahí está la esquizofrenia. El esquizofrénico siente que lo observan, siente que lo persiguen. El esquizofrénico sabe que es algo, pero vive de una manera diferente. La palabra de Dios, hermanos, en Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado, ese es lo que era antes para nosotros esclavitud. Estábamos esclavos al pecado. Y dice la Escritura que justo ya no somos esclavos. El pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Ya no. El sistema ya no tiene gobierno sobre nuestra vida.
Pero muchos de nosotros seguimos obedeciendo las voces de nuestras creencias incapacitantes. Toda esta bola de cosas que aquí están, seguimos oyéndolas y les hacemos más caso que a lo que la palabra de Dios nos dice. Mientras esto sigue escrito en nuestro corazón y no hagamos algo por quitarlo, por cambiarlo, por modificarlo, nos va a seguir gobernando. Todo esto lo escribimos justo en agosto del 2025, en un ejercicio que hicimos como iglesia. ¿Qué piensas y qué crees acerca de ti mismo? Y empezamos a escribir. Y yo hice esto tomando lo que cada uno escribió. Así es que estas cosas estaban en agosto, estaban escritas en nuestro corazón. Y luego nos preguntamos, ¿por qué razón la palabra de Dios no prospera en nuestra vida? Pues no prospera porque está ocupado el corazón con otras cosas. Creemos otras cosas. Entonces, llega a suceder que nos aprendemos la palabra de Dios y la tenemos aquí, pero no aquí. Entonces vivimos y hablamos una cosa, pero vivimos otra. Esa es la esquizofrenia. Esa es la locura del creyente. Ese es el dilema, el conflicto interior que hay. Y mientras tú y yo no entendamos que tenemos que romper con todo esto y reescribir acerca de nosotros mismos lo que Dios dice que somos para Él. Y mientras no hagamos eso, esto nos va a seguir gobernando. No tendrá el control Jesús en nosotros. La palabra de Dios en Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Pues ¿por qué será? Aquí Jesús no confronta la falta de fe, confronta la falta de gobierno. No es que Dios no sea suficiente para que suceda eso. El problema es que nosotros no le damos el control, no le damos el gobierno. Es algo voluntario. Él no lo toma a fuerzas. Yo no puedo dejar cierta debilidad y decirle a Dios, te la entrego, Dios, pero no la suelto realmente. Sigo yo en esa debilidad. Y yo sigo orando, Señor, quiero que me quites la debilidad esta que tengo. Pero mientras yo no tome una decisión formal de dejarla, de alejarme de ella, Él no tomará el gobierno. ¿Estás conmigo? Si yo fuera iracundo, cada vez que alguien me confronta y me dice algo que me hace que me enoje, si yo no aprendo a detectar el momento cuando me estoy enfureciendo y no tomo control de eso y dejo de responder en mi patrón reactivo y le digo a Dios, Dios mío, aquí es cuando te ocupo. Aquí es cuando te necesito. Aquí es donde yo pierdo mi batalla. Yo mejor me rindo a ti. Y en lugar de que me haga perder la paciencia esta persona, me rindo a ti. Si no aprendemos a hacer eso, no vamos a aprender a vivir con el dominio propio que el Espíritu Santo produce en nosotros. Así es que necesitamos estar muy alertas. Cuando viene ese momento que para que brote de nosotros nuestras debilidades, tenemos que rendirnos a Dios en ese instante y no responder de esa forma. Hermanos, la palabra de Dios dice que ya somos libres. Pero tan solo estamos a una decisión para empezar a vivir esa libertad. Una decisión. Su gracia no solo nos ha salvado del pecado, no solo nos ha salvado de nuestro pasado. Su gracia nos ha habilitado para que vivamos una nueva vida. Sin embargo, seguimos viviendo por debajo de lo que ya recibimos
por haber obedecido la voz de nuestros propios miedos. Entonces, si ya somos libres, hermanos, ¿por qué entonces seguimos viviendo como si no lo fuéramos? Punto 2. Nacidos del Espíritu, pero educados por el sistema. Los veo muy serios esta vez. Me da gusto que estén así como los animales. Perdón, ustedes no son animales, pero como los animales. Los animales cuando comen algo están rumiando, están ahí masticando. Y pasó ya 1 hora, 2 horas y siguen todavía. Están ahí el alimento, están sacando jugo, lo vuelven a llenar de saliva, le vuelven a sacar el jugo. Así. Qué bueno que están pensando, que están analizando. Punto 2. Nacidos del Espíritu, pero educados por el sistema. Es increíble, hermanos, ver cómo muchos de nosotros vivimos con fe, pero al mismo tiempo con una sensación de derrota. Porque nos autolimitamos a nosotros mismos por no renovar la mente. Esa es la razón, hermanos. Por no renovar la mente. Creemos en un Dios sobrenatural, en un Dios todopoderoso, pero razonamos con lógica natural. Oramos por milagros, pero decidimos desde el miedo. Declaramos las promesas de Dios, pero interpretamos la vida con los mismos filtros de siempre. Y la razón de que vivamos de esa forma no es porque somos malos creyentes, no es porque somos malos cristianos, sino porque seguimos pensando con una vieja mentalidad. Esa es la razón. Recibimos una vida nueva, pero seguimos usando una mente vieja para vivirla. Y eso no es por falta de poder de Dios, es falta de renovación mental. Nos seguimos identificando, hermanos, más. Estamos más identificados y creemos más la programación mental que tenemos del sistema, lo que hemos recibido, más que lo que Dios habla y dice de nosotros. Necesitamos aprender a creerle más a Dios que lo que pensamos y que lo que creemos de nosotros mismos, o que lo que otros hablan y opinan acerca de nosotros. Nuestro corazón debe estar más atento a escuchar la voz de Dios que a escuchar la voz de otros o a escuchar la voz propia. La palabra de Dios en Romanos 12:2, por eso lo dice, y yo este versículo lo he refriteado, lo he sacado una y otra vez. Porque tú y yo necesitamos no moldearnos, no adaptarnos a cómo vive toda la gente. Viven en temor, viven en sus debilidades, viven en sus temores, viven desde la inseguridad, etcétera. ¿Cuánta cosa motiva a los seres humanos a vivir y a responder, a reaccionar ante las circunstancias? La palabra de Dios nos dice con claridad, no los imiten, no se conformen a cómo ellos viven, la gente de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sean distintos, renovando su mente. No podremos ser distintos si no renovamos mente. ¿Cuál mente? Pues la vieja mente. La que teníamos antes de encontrarnos con Jesucristo. Ese yo miedoso, ese yo temeroso, ese yo inseguro, ese yo pesimista, ese yo que siempre imaginaba y percibía puras historias terroríficas. Prisionero de malos hábitos, esa vieja mentalidad, esa mente debe ser renovada. De lo contrario, no habrá vida nueva. No habrá vida nueva. Hermanos, la transformación de una persona no empieza con nuevas conductas. Empieza con pensamientos nuevos. Porque lo que pensamos, hablamos, y lo que hablamos, así actuamos.
La palabra de Dios en Efesios 4:22 dice: en cuanto a su anterior manera de vivir, despójense del viejo hombre, el cual se corrompe según los deseos engañosos, y sean renovados en el espíritu de su mente. No dice que renovemos emociones, dice que renovemos nuestra mente. Porque el mayor enemigo de nuestra vida, hermanos, no es el diablo. No son las circunstancias. No es nuestra historia pasada. Nuestro peor enemigo, nuestro mayor enemigo es nuestro propio sistema de pensamiento. Porque la mente no renovada, hermanos, siempre nos va a sabotear del propósito que Dios ya tiene definido para nosotros. Nos va a sabotear de todos los sueños y de todos los esfuerzos que hagamos. Aunque tengamos fe genuina, fe auténtica, aunque tengamos buenas intenciones, buenos deseos, aunque oremos con fervor. Hermanos, el Espíritu Santo no ha fallado con nosotros. Tú y yo estamos estancados por creencias que no hemos confrontado y que no hemos querido quitar de nosotros. Y lo más lamentable de todo esto es que Dios ya nos dio una nueva identidad, ya la tenemos, pero seguimos viviendo bajo una vieja percepción y una vieja interpretación de nosotros mismos. Así que no necesitamos más fe, no necesitamos más unción tampoco. Necesitamos una nueva forma de ver, una nueva forma de creer y una nueva forma de pensar. A ver, una pregunta importante. Si tenemos una nueva identidad, si hemos recibido al Espíritu Santo, ¿por qué muchos de nosotros nos conformamos solo con creer en Jesús, pero sin cambiar? ¿Escuchaste la pregunta? ¿Por qué? Si tenemos las promesas de Dios, ¿por qué si tenemos una nueva identidad ya? ¿Por qué si ya somos libres? ¿Por qué si hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro corazón? ¿Por qué razón entonces muchos de nosotros solo nos conformamos con tener fe en Jesucristo y ser salvos, pero no cambiar nuestra vida, no ser transformados? Porque hemos recibido la salvación, pero nuestra vida sigue siendo la misma del pasado. Y vamos a seguir pidiendo perdón a Dios por los mismos pecados del pasado. Mientras no renovemos nuestra mentalidad, vamos a seguir viviendo igual. Hermanos, quiero que por favor te sientas dichoso, te sientas dichosa y bendecida, porque has sido salva o has sido salvo ya por gracia. Siéntete alegre, disfruta esa verdad. Pero te invito también a que sientas la urgencia para transformar tu forma de vivir, tu forma de pensar. Libre de la vieja configuración mental, renovando tu mentalidad. ¿No te gustaría, hermano, de verdad que esto sea verdad, sea posible? Yo recuerdo que hace unos días, entre otros, Verónica dio su testimonio. ¿Cómo es que Dios le demostró en su vida lo poderoso que es tomar decisiones y alejarse de los hábitos del pasado, y cómo su vida se ha venido transformando? Algo que intentó por sí en su propia voluntad tantas veces y recaía. Y hasta que tomó una decisión distinta, algo pasó. Permitió que participara Dios con ella y ella tomó una decisión y entonces se logró lo que no había podido lograr por su propio deseo. Mientras nosotros no cambiemos, hermanos, mientras nosotros no queramos ser transformados,
y renovemos nuestra mente, no va a suceder ese cambio. Punto número 3 de nuestra enseñanza. Salvos por gracia para vivir transformados. Ese es el llamado. A eso hemos sido llamados. Xochitl, a eso fuiste llamada. Cuando Cristo puso en ti el deseo de venir y aceptarlo en tu corazón, el propósito suyo no solo era perdonarte, hacerte libre y darte salvación y vida eterna. Era transformar tu vida. Y ese es el deseo de Dios para todos nosotros. Es lamentable ver cómo muchos creyentes hemos caído en el error, y observa muy bien lo que voy a decir. Hemos caído en el error de tener fe en Jesús y asistir a la iglesia solo para tener fe y sentirnos bien, a que nuestra conciencia no nos recrimine. Otros, solo para sentirnos bien, pero sin ser transformados, sin cambiar. Hemos aprendido a usar la fe como un refugio emocional, pero no como un motor de transformación. Oramos, ayunamos, leemos la palabra, pero solo para sentir paz, pero no para cambiar. Buscamos consuelo, pero evitamos todo aquello que nos confronte, aquellas cosas que dentro de nosotros están mal. No queremos cambiar. No queremos que nuestras debilidades salgan a flote y sean trabajadas. No lo queremos hacer, nos da miedo hacerlo. Entonces adoptamos el conformismo de creer en Jesucristo, venir a la iglesia y nada más para sentirnos bien, para usar la fe como un refugio emocional y solo para recibir paz en nuestra conciencia, pero no cambio de vida. Eso es triste, hermanos. Y recuerden esto, la iglesia no se domestica cuando se pierde de la verdad, sino cuando tiene la verdad, pero vive desde lo viejo. Es decir, caemos en una vida religiosa, cambiamos de credo y adoptamos prácticas religiosas que no transforman nuestra vida. Este es el problema, hermanos. Buscamos la fe solo para calmar nuestra conciencia, pero no para cambiar la dirección de nuestra vida. Solo buscamos sentir que Dios nos abrace, buscamos sentir que Dios nos ame, buscamos sentir que Dios está con nosotros, que nos conforte, pero no buscamos que nos reconfigure. Así es que, hermanos, necesitamos abrir nuestros ojos, necesitamos cambiar. El que antes le gritaba a su esposa, ya no le debe gritar. La esposa que le echaba mucha sal a la comida con tal de hacer sentir que ahí estaba ella, ya no le ponga sal. ¿Me explico? Necesitamos cambiar, hermanos. Por favor, necesitamos cambiar. No debemos continuar viviendo igual. No, hermano, yo no le digo nada a mi esposa. Pues háblele, tiene que decirle cosas. Porque ese es un patrón reactivo, huir, esconderse. Yo no hablo para no dar problemas. No, es que das problemas porque no hablas. Hay que cambiar, hermanos, nuestras formas de vivir. Nuestras respuestas ante todas las circunstancias, como actuamos, tenemos que hacer un alto, reconocer esas cosas y decir, no, es que eso me ha traído problemas. Hay que ser honestos, hay que cambiar. Mira, si eres muy respondón o muy respondona, pues ya no debes de ser respondona ni respondón.
Si eres muy rencoroso o muy rencorosa, por Dios, ¿necesitas que te digamos que no debes de ser rencorosa o rencoroso? No debemos de serlo. Y menos cuando tenemos a Cristo aquí en el corazón. Si no, entonces nuestra fe está domesticada. No es real. Está basada en rituales. Es una religión. ¿Verdad que no se oye bonito? Pero eso es real. Así es. Hermanos, necesitamos cambiar. Necesitamos abrir nuestros ojos. Hemos sido llamados a ser transformados para pensar diferente, para vivir diferente. La palabra de Dios en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así lo dice la Escritura, clarito, clarito. También en Tito 2:11 dice lo siguiente: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Es decir, debemos vivir diferente, ya no como vivíamos antes. Hermanos, la gracia de Dios no solo nos perdona, la gracia de Dios educa. La gracia de Dios también instruye para cambio, para transformación. Dios no deja de insistirnos en que seamos transformados. Aunque nosotros insistimos en adoptar una fe cómoda, porque le huimos al compromiso con Dios y con la iglesia, así somos los seres humanos, insistimos en adoptar una fe cómoda, entonces nosotros nos inclinamos por tener una fe que solamente nos haga sentir bien los domingos, pero entre semana, adiós, seguimos viviendo igual. Por favor, hermanos, entendamos, Dios no nos dio salvación para que vivamos en modo sobrevivencia. Nos salvó para transformarnos y para darnos vida plena, plenitud de vida. Pero si nosotros escogemos solamente sentirnos bien porque hemos elegido una fe correcta, basada en el fundamento de apóstoles y profetas, yo tengo la verdad, yo tengo una fe correcta, una fe bíblica, si ahí está nuestro conformismo nada más, y no una vida transformada, entonces nuestra fe está domesticada. Esa fe solo nos está consolando, solo nos está domesticando y no se está cumpliendo el propósito de Dios, transformar nuestras vidas. Hermanos, por favor escúchame y te lo digo con mucho amor. Necesitamos cambiar mente para poder ser transformados. Así que, mi hermano, no estamos nosotros estancados por falta de oportunidades. Estamos estancados por todo esto. Porque es lo que creemos en el corazón. Esas cosas ahí están silenciosas y tú podrías pensar y decir, pero no le hago mal a nadie si esas cosas ahí están. Es que te hacen daño a ti, ese es el problema y no te has dado cuenta. No ha sido por falta de oportunidades, no ha sido porque Dios a ti no te ame como ama al otro. Ay, es que a mí Dios no me concede las peticiones de mi corazón. No, es que Dios no tiene favoritos. Para Dios no hay una clase VIP de creyentes y una clase en el palco normal.
Para Dios sus hijos son sus hijos, todos. Escucha por igual la petición, la oración de todos. No tiene hijos privilegiados. No es por falta de oportunidades de parte de Dios. Es que estamos estancados por aceptar todo esto y no estar dispuestos a arrancarlos de nuestro corazón. Porque la libertad, hermanos, y la transformación no ocurren cuando Dios hace algo nuevo. Ocurren cuando nosotros decidimos dejar lo viejo. Ahí es cuando sucede el milagro. Ahí es donde sucede la transformación del creyente. Cuando decide renunciar a su vida vieja, a su patrón, a su sistema de pensamiento antiguo. Aquel pensamiento, aquella forma de pensar producía una forma de vida que ya la conocemos y que ninguno de nosotros quiere volver. Para vivir la vida nueva que ya se nos dio, créemelo, ya la tienes. Es tuya. Y para poder vivirla, tú y yo, cada uno, nuestra propia vida nueva, necesitamos aprender a dejar de vivir lo viejo y necesitamos aprender a vivir en lo nuevo. ¿Estás conmigo? Ponte de pie entonces si estás conmigo. Quiero que pongas mucha atención y si puedes estar con tus ojos cerrados meditando lo último que voy a decir, puedes hacerlo. Conecta con el Señor, conecta con Él, habla con Él en silencio en tu corazón, pero escucha lo que voy a decir. Estamos insistiendo muchísimo. Estamos hablando mucho acerca de renovación de nuestra mente. Y hoy estamos pudiendo entender que no estamos frente a un problema de fe. Estamos frente a un problema de mentalidad por falta de decisión personal. Todos hemos recibido en Cristo la posibilidad de vivir una vida plena. Pero persistimos dentro de nosotros en nuestra actitud, persistimos en no renovar nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer y nuestra manera de vivir. Y para ello nos conviene hacernos esta pregunta. ¿Vamos a continuar usando nuestra fe solo para sentirnos mejor? ¿O para realmente convertirnos en lo que Dios ha planeado que seamos? Mira, te voy a contar una ilustración y escúchala con mucho detenimiento. Pon atención a cada palabra, a cada expresión que voy a dar. Imagina a una persona que ha sido adoptada legalmente por una familia multimillonaria. El trámite legal está hecho, la adopción es legal, es formal y está ejecutada, es completa. La persona adoptada ha recibido un apellido nuevo, ha recibido una herencia que no tenía, una herencia nueva. Acceso total a los secretos de la familia, una identidad nueva que es real. Pero esta persona todas las mañanas se sigue despertando muy temprano, todos los días. Se pone el uniforme viejo y va a trabajar, se sube al camión, se va a trabajar como si fuera empleado, como siempre ha sido. A trabajar en la misma empresa en la que ahora es dueño. Nadie lo está obligando, nadie lo está engañando tampoco. Simplemente nunca ha cambiado su manera de pensar, su manera de verse a sí mismo. Sigue viviendo cansado, sigue viviendo estresado, limitado, pidiendo permisos. ¿Cuándo es el dueño?
Él es el dueño, es heredero, es libre de vivir como empleado. Ya no es empleado, ahora es el dueño. No le falta herencia, no le falta derecho, no le falta tener acceso a las cosas. Lo único que le falta es adquirir una nueva mentalidad por la nueva identidad que ha adquirido. Así vivimos muchos de nosotros. Seguimos viviendo con nuestra vieja mentalidad, sabiendo que ya somos libres y que ya tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Hermano, hermana, cambiemos nuestra mentalidad. Creamos lo que Dios habla y dice acerca de nosotros. Ya no sigamos viviendo con la mente del pasado. Esa mente produce la misma vida del pasado. Hoy somos herederos en Cristo. Tenemos un nuevo dueño, le pertenecemos a Él. Él nos compró, legalmente firmó todo para que tú y yo le pertenezcamos legalmente. Necesitamos cambiar mentalidad para poder vivir esa nueva identidad. Con tus propias palabras, háblale a Dios. Démosle gracias por este tiempo de enseñanza. Háblale de lo que tú sientes en tu corazón. Muchas gracias, Padre, por esta palabra. Es poderosa, Señor. Es poderosa porque si abrimos el corazón y ponemos acción en ello, en lo que aprendemos, nuestra vida el día de hoy puede marcar un antes y un después. Gracias, Padre, porque nos has amado tanto y nos compraste con precio de sangre. Tu amor, Dios mío, se ha demostrado hacia nosotros y ya nos has hecho libres. Ya somos libres. Y nos has dado tu Espíritu Santo para que sea nuestro amigo, nuestro compañero, para que nos enseñe, para que nos instruya a vivir la nueva vida que ya nos has dado. Para que nos enseñe, Dios mío, a dejar atrás nuestra vieja mentalidad y seamos renovados en el conocimiento de tu palabra, de tus deseos para nosotros. Ya no somos los mismos, Señor. Pero una parte de nosotros se empeña en querer seguir viviendo igual. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, haz esa obra poderosa. Que podamos nosotros cambiar todas las creencias, todos los bloqueos mentales que hay en nosotros, todo aquello que nos impide vivir a la altura de lo que tú has planeado y diseñado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y si tú crees lo que hemos hablado el día de hoy, entonces dale un aplauso al Señor.